En este mes el título va a ser Sin Límites. Ese es el rostro. Ver a Dios sin límites. Nuestro personaje especial va a ser José. ¿Cuántos son inspirados por la vida de José? Es uno de mis favoritos líderes de la Biblia. Pero hoy vamos a iniciar el primer enseñanza de esta serie y lo hemos intitulado Dios ama a los soñadores. ¿Cómo es? Dios ama a los soñadores. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 y 5. Te dice así: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Padre, en esta mañana pedimos que esta palabra sea una palabra rema, una palabra vivificante. Que hoy, Señor, podamos ser aumentados en la fe para inspirarnos y tomar de ese espíritu que había en la vida de José, de ese soñador. Que esos sueños sean ese blindaje para alcanzar el propósito tuyo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que un tema pues ya no está tan actual, pero estuvo muy actual en nosotros, en el mundo, fue el Mundial de Fútbol. Y la verdad, hasta las que no nos gustaban, yo me incluyo, entramos a querer saber un poquito más de lo que era este deporte. Y sin duda nos dejó muchas lecciones a todos, porque ver es como una lección en todos los aspectos. En el caso de Colombia, todavía hoy decimos fue gol de Yepes. Y Colombia fue exaltado. Queríamos y seguramente podíamos haber llegado más lejos, pero Colombia brilló. Pero hay un joven que brilló sobre todos. ¿Quién es? Muy bien. James ganó el botín de oro. Pero es increíble que en una entrevista, y copié esta entrevista, él comentó a sus 14 años, le dijo al formador de futbolistas, Elkin Fernando Moncada, que su mayor sueño era jugar en el mejor equipo del mundo. ¿Y este sueño se hizo realidad o no? Sí. A sus 23 años se hizo realidad. Dice, y eso salió por todos los medios, comentando: es un sueño hecho realidad. Espero dar muchas alegrías y ganar muchos títulos aquí. Y su técnico dijo: desde niño ha pensado en grande. Les decía a los jóvenes, es colombiano. O sea que ser colombiano no nos limita a ser jóvenes exitosos. Tiene 23 años y tiene lo que todo el mundo diría es una bendición. Tiene un hogar lindo, ya tiene una bebé, tiene un tremendo salario. ¿Sí o no? Es brillante en todo lo que hace. Pero todo comenzó con un sueño. Y esto es lo primero que debemos aprender en esta mañana. El primer principio es que todo comienza con un sueño. Este es nuestro personaje actual, pero nuestro personaje bíblico es alguien similar, José, de tan solo 17 años, donde ahí Dios coloca sueños. Dios colocó en José sueños, venían de su corazón. Tenemos que recordar que los sueños son el lenguaje
de Dios. Escúcheme, cuando Dios quiere trabajar en su vida, Él siempre colocará un sueño sobre lo que Él quiere que haga, cómo usted va a ser usado, y los sueños que vienen de Dios siempre van a inspirar a otros. Un sueño no es, uy Señor, yo quiero ser millonario para poder comprar lo que yo quiera. ¿Ese es un sueño, vendrá de Dios? El sueño que viene de Dios es para inspirar y bendecir a la sociedad, bendecir a otros. Yo le leí ayer a los jóvenes en el Instagram lo que Falcao escribió ayer. Él siempre escribe una cita bíblica, un mensaje, igual que estos jóvenes que son tan exitosos y que son un modelo, un ejemplo para muchos jóvenes hoy en día. Y ellos han querido honrar a Dios, y por eso la frase célebre de ellos es: la felicidad es para Colombia, la gloria es para Dios. Por eso es que Dios los ha bendecido, porque desde muy niños el temor a Dios, el sueño que colocó Dios en sus vidas era para bendecir y ser un modelo de inspiración, y que Dios los guarde para seguir siéndolo así. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios colocó sueños. Por ejemplo, en Noé, ¿cuál fue el sueño que Dios le colocó? Construir un arca de salvación. Dios le dio a Abraham el sueño de ser un padre de una gran nación, y hasta el día de hoy nos ha bendecido en ese sueño Abraham. Dios le dio a Nehemías el sueño de construir una muralla alrededor de Jerusalén para guardar a su nación. Dios le dio a Ana el sueño de levantar una generación para él. Y así podríamos hacer una gran lista. Pero existen a veces obstáculos para no lograr ese sueño. Algunos nunca sueñan y se preguntan: ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no soy bendecido? Hoy la pregunta es: ¿usted sí está soñando? ¿Está soñando como cuando era un niño o un adolescente? ¿O ya porque tiene una edad adulta dice: ya dejo de soñar, que mis hijos lo hagan? O usted quizás son de los que tienen sueños, pero están tan enredados en estos sueños que se le está convirtiendo en pesadilla. O quizás usted son de aquellos que tienen sueños, pero los abandonaron porque eran tan difíciles de alcanzar y se rindieron. ¿Qué actitud usted está teniendo frente a los sueños? ¿Va a hacer algo usted con el sueño que Dios colocó en su vida? De usted depende si ese sueño se convierte en realidad y bendice a otros. Si usted va a utilizar el músculo de la fe para que ese sueño sea una realidad, o usted lo va a abandonar. Vi una frase la semana pasada que me llamó la atención y decía: Dios nunca pondrá dentro de usted un sueño que Él mismo no esté dispuesto a financiar. Si Él colocó un sueño, tranquilo, Dios está dispuesto a financiarlo durante su proceso de vida para que ese sueño se haga realidad. José era llamado el soñador, era el hijo menor, el consentido, uno de los hombres de fe que la Biblia nos presenta. Pero durante todo el proceso de su vida, él nunca abandonó los sueños, porque sabían que venían de Dios. Aún en los momentos de prueba y difíciles, él nunca se sintió derrotado. Cuando tuvo esos dos sueños, esos sueños eran mostrándole lo que vendría. Algunos siguen soñando con lo que ya vivieron. Los sueños son la proyección, lo que Dios quiere cumplir en mi vida. Y los sueños son como esa figura del manto de colores. No sé si usted está viendo la vida en blanco y negro o está viendo la vida a color, porque los sueños le dan a usted una diferencia de los demás. Le hace ver la vida a color. Tiene un entusiasmo, tiene una inspiración, es como una chispa que hay en usted. Una motivación de seguir y lograr el sueño que Dios le ha prometido. Los sueños son una protección y un blindaje
en todo lo que tiene que atravesar en sus vidas. Lo segundo que tenemos que mirar en José es su carácter. El carácter de un soñador. José significa el que añade. Y literalmente yo veo que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, fue como la palabra rema que vivió José, porque dice, y él añadió a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraterno y al afecto fraterno amor. José, para llegar al sueño de Dios, tuvo que atravesar procesos en su vida. Quizás usted no está viendo en este momento la plenitud de ese sueño, pero usted va camino a ese sueño. Aún en los momentos de prueba son pasos para llegar a ese sueño. Ese sueño se va a realizar cuando usted esté listo, cuando usted esté preparado. Todo lo que está Dios haciendo es formando su carácter para que esos sueños se hagan realidad. Dice un gran autor de liderazgo, la crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. Cuando usted aún está pasando por momentos de prueba, usted está revelando quién es su carácter. Sea paciente, sea un hombre o una mujer que le añada valor a su vida para lograr el sueño de Dios. En el caso de José, él tuvo que vivir la obediencia, la pureza, tener una buena actitud. Él tuvo que pasar por el momento del dolor, del rechazo, de ver a Dios como su padre. Era muy joven y tuvo que ser procesado en su humildad, en su servicio. Volver a ver a Dios como su padre, porque era el consentido de su casa. Tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que vivir las injusticias. Él tuvo que ser paciente, cambiar de hábitos, tener un buen discernimiento, aprender disciplinas espirituales. Él tuvo que decirle no a la tentación. Tuvo que vivir en santidad, perdonar a sus hermanos que le tenían envidia y restaurar. Así que José, sencillamente, los sueños que venían de Dios lo mantenían en entusiasmo diario y continuo. Y esto es lo que usted y yo debemos hoy avivar. Yo le pregunto, ¿usted realmente está visualizando, escribiendo sus sueños individual como familia en las 5 áreas de su vida? ¿O usted ya dejó de soñar? Ya empezamos la cuenta regresiva. Agosto es 5 meses del año. Y ahí comenzamos a ver, ¿será que va a posponerlo para otro año? ¿O será que el sueño que Dios colocó en su vida se va a hacer realidad? Vi este testimonio y me llamó la atención. Dice que una vez una niña que amaba tocar el violín fue al concierto del mejor violinista del mundo. Al final le dieron la oportunidad de conocerlo y cuando se le acercó le dijo, daría la vida por tocar el violín como lo hace usted. A lo que el artista le respondió, efectivamente, eso es lo que yo hice. Di mi vida por tocar de esta forma. Esta es una ilustración de que si realmente queremos alcanzar los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, debemos estar dispuestos a pagar un precio. Estar dispuestos a esforzarnos, a trabajar, a someternos, a tener dominio propio, a alcanzar sabiduría en la administración de nuestros recursos. Si queremos alcanzar sueños, debemos ponerle pies a esos sueños. Debemos hacer un trabajo para que se realicen. Algunos simplemente tienen sueños, pero nunca se convierten en realidad porque no trabajan para que ese sueño sea real. Aún en ese tiempo donde estuvo José en el fondo del pozo, es la oportunidad de un milagro para que su sueño se haga realidad.
Y por eso vemos la ilustración de que José pasó del pozo al palacio. Del momento difícil de la cárcel, de la injusticia, de la aflicción, del dolor que tuvo que haber sido que sus propios hermanos lo vendieran, lo juzgaran, lo querían matar. Y el volver a revivir el sueño de Dios y decir, estos sueños me mantendrán vivos, hasta llegar al momento de restaurar y ser el José, el líder de su familia. Lo tercero, ¿cómo conquistar los sueños? Dios, al revelar su voluntad, lo hace por medio de ideas, de sueños y de visiones. Cuando soñamos en grande, le brindamos a Dios la oportunidad que Él intervenga con su poder. Estamos dando pasos de fe. Si usted tiene sueños pequeños, pues va a ser fácil para usted alcanzarlos. Pero cuando tiene sueños grandes, usted le va a dar la oportunidad a Dios de entrar en acción a favor de su vida. José salió de su zona de comodidad, fue incomodado, enfrentó el peligro, enfrentó la tentación, estuvo quizás en un momento a punto de abortar el sueño de Dios, pero él, dice la Biblia, todo el libro dice que Jehová estaba con José. Los sueños que vienen de Dios deben inspirar a otros, pero por favor que esos sueños no sean llenos de excusas. Para conquistar los sueños, usted debe desprenderse o renunciar a las excusas, al no puedo, a la limitación. Usted debe tener metas claras, desde pequeñas hasta grandes. Usted debe concretar ese sueño, debe escribirlo, debe visualizarlo, debe declarar una palabra rema para que ese sueño sea real. Debe confiar totalmente en Dios. Sea perseverante. Los sueños no tienen ninguna limitación. Y yo quiero invitar una discípula nuestra, que ella es muy especial. No sé si está Sandrita aquí atrás o adelante, no sé dónde está Sandrita. Ven, Sandrita. Mira, Sandrita. Sandrita es una discípula muy especial. Denle un aplauso a Sandrita, por favor. Muy bien. Sandrita para nosotros es una inspiración. Ayer los jóvenes quedaron, Sandrita, súper inspirados. Ella nos enseña que los sueños no tienen límite. ¿Los límites dónde están, Sandrita? En la mente de las personas. Sandrita, ¿tú cuánto llevas en la misión carismática? 15 años, pastora. 15 años. Sandrita, cuéntanos qué sueños has tenido y realmente si los has logrado. Bueno, el año pasado trabajé por un sueño que fue terminar mi carrera. Ay, ¿tú terminaste tu carrera profesional? Sí. ¿Qué eres? Técnica en administración de empresas. Muy bien, o sea que el sueño intelectual lo lograste. Ya lo logré. Muy bien, démosle un aplauso a Sandrita. Sandrita, a veces pensamos y nos limitamos porque pensamos más en lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha regalado. Yo admiro a Sandra porque ella anda como todos nosotros, siendo una ciudad. Bogotá no está muy adaptada para, ¿cuánto mides? 1,6 centímetros. Y tú la ves a Sandrita por todo lado, caminando en Transmilenio, en todo lado, y la gracia de Dios está contigo. Amén. ¿Cómo es poder estar sin ninguna limitación? ¿No has aceptado la limitación? No, porque siempre que yo estoy en un lugar, un banco, por ejemplo, que los bancos tienen las ventanillas súper altas, pues yo siempre pido el favor, señora, me favor, me pasa la consignación. O si el bus es muy alto, señora, ¿me puede ayudar? O si no hay nadie, pues espero otro bus, pues no pasa nada. Tú nunca ves a Sandra, nunca la he visto
ni brava, ni triste, ni cuestionando, ni quejándose. Sandrita, pero hablemos del ministerio, porque estás cumpliendo el sueño personal, el sueño intelectual, pero ministerialmente es una de nuestras discípulas con más fruto. Amén. Sí, el Señor de verdad que definitivamente yo digo que el fruto de un líder está en el corazón. Cuando uno se apasiona por las almas y tiene compasión, el Señor le añade el fruto. Porque el año pasado Dios me regaló 9 mujeres para encuentro y 5 hombres. Y hoy ya tengo este mes, para agosto, tengo ya 5 personas para encuentro y ya ahorita en el siguiente para hombres también ya tenemos. ¿Cómo haces para ganar personas? ¿Cómo haces? Pues primero Dios los está añadiendo, gente conocida, familiares, y también porque gracias a Dios esta estatura es una bendición, porque cuando yo voy por la calle la gente me dice, ay, tan linda, y yo, hola, ¿cómo estás? O me dicen, ay, ¿cómo te llamas, Sandra? Y sonrío. Entonces, definitivamente, Dios no te da lo que tienes porque fue una equivocación. No, Dios te da lo que tienes porque lo va a usar para impactar otras personas. ¡Wow! Un fuerte aplauso. Y Sandrita fue la semana pasada a mi oficina y hablamos juntas y me dice, pastora, le quiero mostrar algo. Sacó de su cartera su visa americana, porque su sueño es ir a Nueva York. ¿Cómo pudiste conseguir esa visa? Pues pastora, definitivamente cuando Dios trabaja en el sueño, cuando uno cree, porque la verdad yo no tenía recursos ni para el pasaporte. O sea, el Señor me dio en diciembre una palabra, yo me aferré a ella y yo dije, bueno, Señor, si tu voluntad es llevarme de Colombia, pues bueno, tú lo harás. No sé, yo no tengo ni un peso. Cuando el Señor, bueno, vamos a dar pasos de fe, porque los sueños se cumplen cuando tú empiezas a dar pasos de fe. Ay, es que no tengo plata. No, yo no tenía ni un peso. Yo le decía ayer a los jóvenes que hace 4 años yo vivo de la misericordia del Señor y de la obra del Señor. Entonces bueno, vamos a sacar el pasaporte. Y Dios utilizó una familiar para darme los 139,000 pesos para el pasaporte. Y yo, bueno, primer paso. Ahora la visa, Señor, 320,000 pesos. Bueno, Señor, si tú me diste 139,000, me harás 320,000 para la visa. Y bueno, alguien me sembró 100,000 pesos y el Señor me dijo, siémbralos. Y es tan bonito cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios. Y yo dije, bueno, voy a sembrarlos. Entonces vine y los sembré. Y a la semana Dios me había dado los 320,000 pesos para la visa. Ahora, cuando llegaste a la cita para la embajada americana hay que hacer unas filas bien largas. ¿Qué pasó ahí? No, pues primero que todo, pues Dios me dio una palabra, porque cuando Dios te habla de un sueño y Dios empieza a aparejar las cosas, ¿quiénes saben que el enemigo empieza a atacar? Tranquilos, eso es normal. Pero yo tuve un sueño como unos días antes de ir a la cita a la embajada, y Dios me regalaba 2 palabras. Me decía, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque todo lo que Él ha hablado lo cumplirá y todo lo que ha dicho se hará. Porque la palabra de Dios no vuelve a ti vacía, a Él vacía, sino que cuando sale de su boca va aquello para que lo envió y lo prospera a aquello que para que lo envió. Entonces, claro, esa fue mi palabra. Yo llegué a la embajada y mientras que hacía, porque yo llegué, bueno, eso hasta me tuvieron que alzar en una silla porque no alcanzaba a poner el dedo en la huella. Y entonces una auxiliar le dijo, ven, hazme un favor, ayúdala a subir. Bueno, me ayudó a subir. Después, unas colas tremendas, habían como 100 personas.
Y la señora me dice, no, tú no hagas cola, hasta aquí detrás, tan pronto ya termine. Entonces pasa. Ya que no saben en qué ventanilla me tocó. En el número 12. Profético, total. Cuando yo, mientras que esperaba que entonces yo empecé, Dios no es hombre para que mienta, sino para que se arrepienta. Y ahí entonces, declarando la palabra, porque la palabra se convierte en tu camino, donde es un camino que Dios traza para que tú no te desenfoques. Entonces, cuando ya pasé, entonces el cónsul, alguien que le ayude, porque esos teléfonos son, mejor dicho, yo ni alcanzo, ni siquiera a tocarlos. Y el cónsul todo preocupado porque nadie me alcanzaba el teléfono. Cuando me lo alcanzaron, entonces, bueno, ¿y tú cómo te llamas? No, Sandra Arévalo. ¿Y para dónde vas? Y yo, no, para Miami, a la convención de la iglesia a la cual pertenezco. Bueno, me hicieron como 5 preguntas. Entonces, cuando me dicen, ¿y cuántas personas tienes en Herbalife? Y yo dije, estoy en la visión de los 12 en la iglesia, tengo la ventanilla 12. ¡12! Todo profético. Cuando me dijo, bueno, tu visa ha sido aprobada, feliz viaje. Wow. ¿Y cuándo te vas? El 10 de noviembre, pastora. Te vas en noviembre. En noviembre. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen visa americana? ¡Oh! Sandrita, ¿será que necesitamos hoy orar por todo? Claro que sí. O sea que los sueños sí se hacen realidad. Sí se hacen realidad. Tenemos que creer en una palabra, no tener limitaciones en ningún aspecto y creer que Dios va a abrir puertas. Amén. Gracias, Sandrita. Eres siempre una bendición, gracias. Quise que Sandrita estuviera con nosotros, el tiempo no nos da para más, pero de verdad que las limitaciones están dentro de nosotros. Tenemos un Dios grande, un Dios sin límites. Hoy usted tiene que salir de esta reunión y reunirse como familia, haga su altar familiar hoy. Y van a colocar los sueños, esos sueños que Dios coloca en su vida, de esa casa propia. Esa casa propia no es exclusiva para un equipo o un ministerio. Esa casa propia es para todos los que somos hijos de Dios. Vamos a tener esa empresa. Van a poder viajar a Estados Unidos, a Europa, donde quieran, porque van a tener sus mejores vacaciones. Los sueños de ser universitarios van a lograrlos. El ministerio de multitudes. Yo quiero que se ponga en pie en esta mañana. Y vamos a pedirle a Dios esa unción que vean José. José significa el que añade. Y hoy vamos a levantar nuestros brazos. Yo no sé si usted ya algún sueño lo ha menospreciado, lo ha abortado, lo ha quitado de su vida. Cierre sus ojos ahí donde está. Y hoy usted va a escuchar la voz de Dios. Que el Señor le dice: yo amo a los soñadores, atrévete a soñar, da pasos de fe. Hoy tú vas a pensar en grande, porque nuestro Dios es un Dios grande. Los sueños son el lenguaje del Espíritu. Él va a usar tu vida para inspirar a otros. Así como Dios le dio a Noé el sueño, a Abraham, a Ana, a Nehemías, a José, Él tiene tu nombre y tiene un sueño para que cumplas. Por favor, deje sus excusas, sus miedos, deje sus limitaciones, deje de pensar en lo que no tiene y hoy acepte el lenguaje del Espíritu. Renuncie a aquellos que nunca sueñan y hoy se preguntan: ¿qué pasa? ¿Por qué no progreso? Aquellos que han tenido sueños pero están enredados en esos obstáculos, no han entendido que está siendo formado para lograrlos. Si usted quizás ha tenido sueños pero los ha abandonado, o si quizás usted no está alimentando los sueños de sus generaciones, de sus discípulos, hoy va a pedir perdón al Señor y hoy va a tener la actitud correcta. Yo quiero que todos, sin ninguna excepción, esté con sus ojos cerrados y hoy va a decirle al Espíritu Santo: yo quiero entrar al lenguaje del Espíritu.
Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mi vida? Yo quiero cumplir ese sueño. Señor, ¿cuál es el sueño que he abandonado? ¿Cuál ha sido la limitación que yo he tenido? Hoy quiero renunciar a los obstáculos, a las excusas, al límite. Quizás tú has estado en este momento viviendo como José, en el pozo, en la cárcel, en la injusticia, en el abandono. Pero hoy el Señor te está diciendo: yo voy a sacarte de ese pozo, porque aún ese momento es necesario para que llegues a ser exaltado y puedas honrar mi nombre. Hoy tú vas a decirle al Espíritu Santo: sopla aliento de vida sobre mí, sobre mi casa, sobre mis finanzas, sobre mi economía, sobre el matrimonio. Yo vuelvo a soñar con ese matrimonio. Jóvenes que están aquí, sueñen con esa universidad, sueñen siendo exitosos. Sueñen siendo esos José de su casa, que perdonan, que viven en santidad, porque lo único que nos separa de lograr el sueño es el pecado. Renuncie a esa vida de pecado, lo que lo aparta, lo que lo separa del sueño de Dios. Por favor, renuncia a las excusas. Renuncia al decir no puedo, no hay. Hoy renuncia a sus limitaciones y ve al Dios ilimitado que está aquí en este lugar. Dios nos ha hablado por una y otra manera de testimonios en esta mañana, que todo nace de un sueño, todo inicia de un sueño, pero deje que su carácter sea formado para ser ese soñador. Quite los obstáculos y rompa toda limitación. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo acepto que tú eres el mayor soñador, el mayor visionario. Tú tienes para mi vida un propósito, un sueño, y ese es el que quiero cumplir. Hoy renuncio a todo obstáculo, a toda limitación, a toda descalificación incorrecta que he hecho de mí mismo, y acepto el espíritu de conquista. Y hoy resucita en mí el soñar. Llevaré a mi familia, a mis discípulos a soñar en grande, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por favor, tome su asiento. Dele ese aplauso a nuestro mejor visionario, a Dios.